presidencia de esta comisión y ante la proximidad del 30º aniversario de los eventos que a ella le tocó vivir, por decirlo pleonásticamente, vivir vívidamente, viene desde Italia a rendir su testimonio. Licenciada en Derecho Internacional de la Universidad Estatal de Milán. Estuvo casada con don Luciano Raimondi, ya fallecido, que descanse en paz. Insisto, vivió en Tlatelolco, y en Tlatelolco también vivió su etapa reproductiva. Tuvo 2 niños, una niña en enero del 67 y luego un niño en mayo del 68. En fin, ella nos podrá platicar más acerca de su vida también. Y esta comisión le agradece mucho y le toma muy en cuenta el esfuerzo que ha realizado para estar aquí presente. ¿Me permites una pregunta nada más antes de empezar? La persona que la acompaña, ¿cómo se me fue el nombre del señor? El señor Gervasio Vázquez Rivera, vecino también de Tlatelolco, aún vecino de Tlatelolco, vive en el edificio Guanajuato y está con ella también para seguramente reforzar o cubrir algunas ausencias o algunas cuestiones que el tiempo involuntariamente le hicieran olvidar a doña Anuncia. Señora de Raimondi, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias. Antes que nada le agradezco a esta comisión por haberme recibido. Lamento que mi español ya no es tan suelto, tan eficaz, porque desde 1981 ya vivo en Italia, así que me van a perdonar algún desperfecto lingüístico que yo pueda padecer y que pueda infligirles. Como ha dicho el señor presidente, yo he vivido en Tlatelolco desde mayo 1967 hasta septiembre de 1974, cuando mi marido, yo y la familia dejamos México para otras destinaciones en el extranjero. Lo que viví en Tlatelolco, yo lo escribí 10 años después, a pedido de Alaide Foppa, entonces directora de la revista FEM y muy buena amiga nuestra, y apareció en la revista FEM. El relato está a su disposición porque aquí tomaron unas fotocopias del original que yo llevo. Les puedo resumir muy brevemente. Aquel día yo tenía día libre de mis ocupaciones porque estaba ayudando, claro, todos los de la Embajada de Italia teníamos algo que hacer con el gran evento, y mi encargo era el de asistir, hacer de traductora y de secretaria a Roberto Vighi, entonces huésped distinguido del gobierno mexicano, que era se llama en italiano el Conservatore delle Belle Arti de Roma, y quien trajo a México esa maravillosa exposición, El deporte en el arte clásico, que se armó en Bellas Artes. Pero aquel día el señor Vighi me había dejado libre y aproveché para ir al centro a comprar ropa de cama para la camita nueva del niño, porque teniendo 4 meses y a la cuna le quedaba muy chiquita. Fui al centro, al Palacio de Hierro, y a cierta hora empezó a llover y ya era muy tarde, y yo sabía que había una manifestación en la Plaza de las Tres Culturas. Por suerte encontré un libre y me fui a la casa. Llegué con mi bulto de ropa de cama y como vi que en la plaza había mucha gente, le pedí al chofer que me dejara
a la entrada de la pequeña calle del pasaje que desde la calle de Nonoalco se va hacia la Plaza de las Tres Culturas, por debajo de los edificios Querétaro y Guanajuato. Y me fui caminando por esa callecita. De repente vi una luz de bengala verde y me asusté muchísimo, porque yo nací en 1940 y estaba yo muy chica cuando la guerra, pero viví un tiempo en 1943 muy cerca de la estación central de Milano, a donde todas las noches había bombardeos, y me ha quedado un pavor terrible por todo lo que vuela sobre mi cabeza. Es una cosa del todo irracional, porque yo no me acuerdo absolutamente nada de la guerra, pero me ha quedado ese pavor. Entonces yo vi un helicóptero y empezó a actuar mi pavor ancestral. Y luego vi una luz de bengala y fue el terror en ese momento. Eché a correr y apenas llegué a resguardarme detrás del edificio Chihuahua, que se había soltado una balacera terrible. No busqué desde luego los elevadores, porque hubiera tenido que irme al frente del edificio donde llegaban las balas, y me fui corriendo por las escaleras. Yo vivía entonces en el 5º piso. A 15 de septiembre me había cambiado de departamento sobre el mismo piso, del 501 al 502. El 501 tenía las ventanas hacia la plaza, el 502 tenía las ventanas hacia atrás. Yo estaba viviendo en el departamento hacia atrás, con las ventanas hacia atrás, pero todavía tenía las llaves del departamento 501 con las ventanas hacia la plaza. Entendí de inmediato que era un acto de represión, que había algo terrible que se estaba desarrollando, pero claro que no podía hacer nada. Me quedé viendo la trayectoria de las balas y vi que no corríamos en ese momento ningún peligro, pero mi angustia era enorme. Esa tarde tenía que ir a jugar a la casa con mi hijita, una niña de 5 años que se llamaba Adriana y vivía en el piso 11. Por suerte, cuando llegué no la encontré. Digo por suerte porque hubiera sido una grande responsabilidad de tener ahí a la niña en ese momento. Nomás estaba en mi casa una vieja sirvienta india y mis 2 niños. Y bueno, a cierta hora quise salirme, cambié el suéter rojo con un suéter oscuro porque ya me oscurecía. Me fui arriba a la terraza del 6º piso, tratando de ver lo que pasaba. Ay, permítame, un paso atrás. A cierta hora me fui hacia al departamento que había dejado, el 501, y me asomé muy cuidadosamente por la ventana, sin que me vieran demasiado desde abajo, y llegué a ver la plaza ya vacía, con unos cuantos personas tiradas en el suelo y soldados. Cuando una persona se levantó del suelo y trató de dejarse caer al nivel de las ruinas aztecas, que están en un nivel más bajo, en el pasto, llegó una bala y le dispararon. Y seguí oyendo algunas balas muy certeras, que iban evidentemente a algo muy exacto, a un blanco ya muy escogido. Al rato, como les dije, cambié el suéter y como ya mero oscurecía, me fui arriba a tratar de ver desde las terrazas, desde la terraza del 6º piso, lo que pasaba. Y lo que llegué a ver fueron cadáveres y cosas tiradas por el piso y soldados. Bajé muy rápidamente y me hallé con un grupo de 5 o 6 hombres, jóvenes pero no muy jóvenes, que yo creí fueran estudiantes. Me arrinconaron y me pusieron toda una serie de pistolas alrededor del estómago. Yo soy una gente bastante fría. Estuve viendo las pistolas y me di cuenta que eran todas iguales. Lo que me condujo de inmediato a excluir que fueran estudiantes, porque se veían como pistolas, bueno, en italiano decimos de ordinanza, o sea, pistolas de un cuerpo
armado de policía o de algo organizado, claro que si hubieran sido estudiantes no iban a tener las pistolas todas iguales, me imagino, cuando menos. Fue lo que imaginé en ese momento. Vi también algo blanco por ahí. No eran guantes porque las manos que tenían las pistolas no llevaban guantes, pero vi que alguien tenía algo blanco. No me fijé exactamente en ese blanco, pero sí lo vi, como un pañuelo o algo que andaba por ahí. Me ordenaron de regresar a mi casa y de encerrarme. Y así lo hice. A un cierto punto oí algo por las escaleras y batieron a mi puerta. Era una vecina embarazada de 8 meses, la mamá de la niña que tenía que estar ese día en mi casa. La señora había ido a un chequeo médico, había regresado, se había hallado en medio de las balas, había pedido ayuda, un soldado la había acompañado y había llegado a mi casa hasta el 5º piso caminando y arrastrando su barbilla. Y la niña no estaba, la señora se puso absolutamente desesperada, tuvo una crisis de nervios, no me quedó otra sino que acostarla en la cama, buscar algo para calmarla, no encontraba nada, ni un té de manzanilla, le di un par de bofetadas porque no había otra cosa. Además estaba yo bastante asustada porque ese niño no podía nacer naturalmente, sabía que la señora necesitaba cesáreo y estaba bastante asustada yo. A un cierto punto regresé a la cocina para hacerle de todas maneras un té y me fijé que cerca de la puerta había algo que brillaba de manera muy extraña. Me acerqué y el soldado que había acompañado a la señora estaba acurrucado y como escondido. Lo único que se veía era la bayoneta. El soldado parecía muy joven y tenía unos ojos terriblemente morados y una cara muy atolondrada. No sé si asustado, drogado, no sé. Sé que lo levanté casi a fuerzas y le dije que se fuera, porque tenía mucho miedo que sus compañeros, que sus comandantes lo consideraran como un desertor, que lo estuvieran buscando. Lo eché afuera y se fue arrastrando el fusil con muy malas ganas. A un cierto punto otra vez pegaron a la puerta y era la Cruz Roja que andaba buscando muertos y heridos por los departamentos. Yo nada más tenía a esta señora que ya se había calmado un poco. Entonces pensé que lo mejor, como la señora me había dicho que la niña se había quedado en el departamento, pensé que era el momento oportuno para salir y tratar de rescatar a la niña. Salí las escaleras junto con los de la Cruz Roja y crucé la terraza del 9º piso. Fui al departamento donde estaba la niña con una sirvientita de 14 años, muy asustada. La sirvientita se quiso quedar dentro de la casa y yo me llevé a la niña, volviendo a atravesar la terraza del 9º piso. Y mientras que nosotros atravesábamos, yo corriendo y arrastrando a la niña, dispararon desde el bajo y se cayeron pedazos del techo. Claro que los disparos desde abajo no lograban alcanzar a quien caminara cerca del muro de fondo de la terraza, nada más despegaron pedazos de techo y yo logré cruzar esta terraza con mucho miedo y bueno, llegamos ya muy calmados a la casa. La señora se calmó, mis niños estaban bastante calmados, todo parecía más calmado, ya no se oían disparos. Logramos preparar una merienda para los niños, acostarlos en sus camitas, arreglar un catre para la pequeña huésped y todo estaba muy tranquilo. El único pendiente que yo tenía era mi marido. A las 8:30 nosotros teníamos cita con Roberto Vighi y con periodistas italianos y extranjeros en un restaurante ahí por el centro, cerca de la Alameda. Mi marido, me dijeron, llegó al restaurante tarde, como siempre, tenía la costumbre de llegar tarde, a eso de las 9. Vio que yo no estaba, preguntó a varias personas, te habló a ti, no, a él no le había hablado,
nos habían cortado los teléfonos. Entonces, él se asustó muchísimo y les dijo a todos, ha pasado algo en Tlatelolco, ¿quién quiere venir conmigo? Claro que él con el coche Embajada de Italia, claro, iba a pasar. Ningún periodista aceptó y el día después todos se arrepintieron mucho. Y pues hasta le dijeron, bueno, pasaría algo con los niños, vete, no ha pasado nada, ¿qué quieres que pase? Ya están aquí todas las delegaciones extranjeras, ya van a empezar las Olimpiadas, pasaría algo con los niños. Y él se vino. Mientras, a eso de las 9, llegó un señor que era el papá del niño que iba a nacer de la señora que se había refugiado en mi casa y el papá de la niña Adriana que estaba bien dormida ya a esa hora. El señor, yo nunca supe cómo se llamaba y él, por cierto, no residía estabilmente ahí en Tlatelolco. Se identificó, no acuerdo su apellido ni su nombre, se quedó en mi casa y al poco rato llegó mi marido. A eso de las 10 se desató una balacera terrible. Disparaban, creo, por los 4 lados del edificio e incluso arriba, probablemente desde el helicóptero, porque los tinacos de agua se rompieron y empezó a correr el agua a chorros por las escaleras, empapando los muros, hasta que tuvimos que desconectar la luz para evitar cortos. Me pasé arrastrándome al piso, al cuarto de los niños, despertamos a las 2 pequeñas que ya caminaban y agarré al pequeño volteando la cuna y pusimos a los niños en el closet del pasillo, que era el lugar más resguardado, y allá nos sentamos todos, la señora, la sirvienta, yo, el señor, porque la balacera era terrible. Entró una bala al cuarto de los niños, exactamente donde estaba la cuna del bebé, dejando así de esquirlas. Luego entró una bala a la sala donde comíamos, en la mesa donde estaba normalmente sentado mi marido. Entraron algunas balas con una trayectoria de abajo para arriba en algunas estructuras de hierro o de acero que había en el edificio y abrieron unas como flores de hierro. Y ahí estábamos sin agua y sin luz y con mucho susto en ese momento. En ese momento me acordé de que mi mamá padecía todas las noches los bombardeos de los aviones y en ese momento decidí que era el momento de tener fuerza, porque lo que yo vivía era aquella noche y mi mamá lo había vivido todas las noches a lo largo de meses y de años. Por fin la balacera se acabó. El señor mexicano que estaba en mi casa estuvo contándole a mi marido que había bajado a protestar con los comandantes de la tropa, uno de los cuales decía era su primo, porque los soldados estaban cortando los dedos de los cadáveres para robarse los anillos. Y estuvimos comentando algunas cosas así. Y luego el señor se fue, la señora se fue, dejaron a la niña y se llevaron también a la niña. Quedamos nosotros y como pudimos tratamos de ver lo que pasaba. Ya era muy noche. Tratamos de dormir, dormimos algo, pero nos levantamos varias veces a lo largo de la noche, entre medianoche y las 6. Y lo que vimos, a la luz de una única lámpara, ¿cómo se dice? Un foco, un único foco prendido. Ahí donde estaban entonces las oficinas parroquiales de la iglesia, vimos 2 montones de cadáveres. Mi marido calculó que no eran menos de 20 o
Mi marido lo calculó porque él tenía experiencia, porque él era más grande que yo y había hecho 2 años de guerra y 2 años de guerrilla. Por cierto, él era medalla de oro de la resistencia italiana. Entonces, con su triste experiencia, calculó que no menos de 20 o 30 por cada montón. A las 6 de la madrugada vimos un hombre lavando charcos de sangre y vi a los señores Vázquez que con Gabrielita, con la niña que era amiguita de mi niña, se iban del edificio Chihuahua. Cuando despertamos en la mañana, eso era un campo de batalla. Teníamos 30 soldados con sus oficiales presidiando las terrazas y en cada piso se dormían 2 o más soldados. No teníamos, teníamos agua y pudimos volver a conectar la electricidad. No teníamos gas. Todo aquello era una desolación. Y yo tenía los amigos mexicanos e italianos me habían arreglado, creo que como una media docena de casas para ir a vivir, para dejar Tlatelolco. Yo no quise irme, me quedé allá con mis niños, con la sirvienta india, con un hornillito eléctrico para calentar los biberones y la comidita para la niña. Y no quise irme porque era mi única forma de resistencia, era mi única forma de decir, yo aquí estoy, y aquí lo vi todo, yo aquí me quedo, y aquí no lo voy a olvidar. Y estoy feliz de estar aquí después de 30 años recordándolo todo. Los días siguientes fueron muy difíciles, los años siguientes fueron muy difíciles. La gente estaba asustadísima, pero me tenía confianza porque me conocía. Entre las mujeres amas de casa, con niños chicos que nos juntábamos todas las tardes, cuando menos 3 horas, con los niños jugando en el jardín de Santiago, empezamos a platicar y platicar. Y él dice un dicho mexicano que atando cabitos se junta un novillo, y entonces atando los cabitos de la señora que vivía en el 11º piso, de la que vivía en el 3er piso, de la que vivía en el 2 de abril, de la que vivía en el Guanajuato, de la que vivía en el Querétaro, de la que se había quedado encerrada en la iglesia. Bueno, todas estas voces de mujeres que hicieron un coro, y llegamos a concluir que dentro de la plaza se habían visto alrededor de 300 muertos. O sea, que no los vi yo directamente, pero juntando todos los testimonios de estas mujeres que conmigo hablaban con libertad, ¿no? Porque me conocían, me tenían confianza, y eso de ser extranjera era como una seguridad más para ellas, porque algunas habían sido amenazadas, sobre todo una familia que conozco que estaba en el Guanajuato, donde mataron al niño de 14 años y luego llegaron a amenazar a la familia que tuviera cuidado porque ahí estaba una niña de un poco menor. Entonces todas estas mujeres sí me tenían confianza y me lo contaron, y por todos los montones que se vieron a lo largo de la plaza, por los que estaban de un lado, los que estaban debajo del techado, los que estaban aquí y los que estaban allá, logramos juntar el número de 300 muertos en la plaza. Después de la matanza tuvimos 15 días de ocupación militar y toque de queda. Al llegar la noche, las pocas tiendas todavía abiertas, creo, si bien me acuerdo que quedó abierta nada más la panadería, cerraban y nadie podía entrar o salir. Al día siguiente, en la mañana, mi hija estaba acostumbrada a jugar. Salí con ella como todos los días, porque yo sentía que tenía todo mi derecho de seguir mi vida, nuestra vida normal. Llevé a la niña a los columpios y me enviaron detrás 2 soldados armados que se pusieron a los lados del columpio. Entonces yo me di cuenta que mi hija,
en su columpio era más fuerte que los estúpidos que le tenían miedo a una niña de 2 años en un columpio. Si quieren hacerme preguntas, yo creo que les resumí todo lo que me acordaba. Bien, doña Anuncia. Es como que nos quiso ver muy apresurado, no sé, y si lo resumió. Pero en fin, sí dijo, no dijo menos de lo que a mí me platicó el viernes pasado, el jueves pasado. Entonces, siguiendo el formato, voy a solicitar al diputado Miguel Ángel Garza nos haga favor de indicar si tiene preguntas que hacerle a doña Anuncia. Bien, muchas gracias. Diputado Américo Ramírez. Señora Raimondi, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Tengo nada más una pregunta. Desde luego que fueron momentos de terror, de confusión y de mucha gravedad, quizá, como usted mismo lo señala, pues equiparables a los que vivió durante su niñez en la Segunda Guerra Mundial. Mi planteamiento es como sigue. Al inicio de los hechos violentos, ¿le fue posible a usted percatarse si hubo disparos de parte de quienes realizaban el evento de protesta? Y en su caso, si le fue posible distinguir en qué lado se iniciaron o de dónde provenían los disparos inicialmente. Por su respuesta, muchísimas gracias. Mire, señor diputado, yo no oí nada más la balacera que provenía del fondo de la Plaza de las Tres Culturas. Yo no sé si ustedes sepan muy bien cómo es la situación de la plaza. El edificio Chihuahua, digamos, está así. Yo llegaba por Tlatelolco y tenía enfrente, no el frente, sino el costado del edificio Chihuahua. Y la plaza quedaba a mi izquierda y no podía ver muy bien porque ahí estaba la iglesia tapando toda la plaza. Yo oí nada más la balacera que provenía del fondo de la plaza hacia el edificio y entonces me corrí hacia atrás e hice así. Le voy a decir una cosa. Los estudiantes estaban en la terraza del tercer piso de la otra extremidad del edificio. Y si es que dispararon, como algunos dicen, yo no lo sé, la trayectoria así es también una trayectoria acústica. Entonces yo no pude haberlos oído. Yo no los oí. Yo oí nada más la balacera desatada salvajemente desde el fondo de la plaza hacia el frente del edificio. Pero en ese exacto momento yo venía desde la calle de Roalco hacia el costado del edificio y me pasé atrás. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, diputado Ramírez? El diputado López primero, si es muy amable. Con mucho gusto. Primero, agradecerle su presencia. Siempre ha sido, pues yo diría, conmovedor escuchar los testimonios y yo diría, sobre todo narrados por alguien neutral, si puedo utilizar este calificativo. Obviamente la comisión ha recopilado testimonios tanto de estudiantes, yo creo que la mayoría, y bueno, si acaso uno de parte del gobierno, que bueno, más bien fue elemento de la comisión de negociación, pero todo ha sido prácticamente estudiantes. Y obviamente nos llama mucho, en lo particular me llama mucho la atención, los momentos. El momento de la luz, el momento de la bengala. Nos narra usted que ve esta bengala y echa a correr.
no sé si pudiéramos o que pudiera usted definir en tiempo cuánto tardó entre la bengala y los disparos que usted escuchó. Cosa de segundos. Segundos. Porque yo soy, perdón, fue cosa de segundos. Yo siempre he tenido muy buena condición física y puedo correr hasta la fecha muy bien, muy velozmente. Yo tenía el bulto de ropa de cama, pero ni siquiera busqué las escaleritas entre el nivel de los edificios y el nivel del estacionamiento. Brinqué. Y como conocía muy bien, claro, hasta todas las piedras del lugar, brinqué y me fui corriendo disparada y apenas llegué a resguardarme detrás del edificio cuando se desató la balacera. Así que fue, mire, podría repetirlo hoy, con un bulto, un par de zapatos tenis y medirlo. Mis 20 años son bastante lejos, pero mi forma física es todavía buena, yo creo que no más de 6-10 segundos. Obviamente otra de las cuestiones que mucho se ha hecho hincapié sobre la trayectoria de las balas, sobre los diferentes testimonios que tenemos. Se habla de la trayectoria de las balas de parte de los soldados que avanzaban hacia el edificio, prácticamente yo diría hacia arriba. Usted comenta que se echa a correr y ¿cuánto tarda en subir a su casa? Son 5 pisos. Correcto. Que hice corriendo. O sea, que Llegas a resguarda. me resguardo detrás, voy por las escaleras. Correcto. Y subo 5 pisos corriendo. Llego, mi India muy calmada, por suerte, muy tranquila, y le digo, los niños, ¿todo bien? Adriana, ¿dónde está? No ha bajado. Bueno, entonces me fui a asomar a las ventanas y vi las balas que se estrellaban en el edificio más chiquito. ¿Cómo se llama ese edificio detrás del Chihuahua? Que no me acuerdo. Es la escuela, es la primaria, es cierto. Las balas se estrellaban en el muro rojo de la escuela primaria. ¿Esto es más abajo del tercer piso? No, yo vivía en el 5.º piso Okay. y la primaria llega hasta 2-3 pisos. Correcto. Y se estrellaban, Sí. es decir, podemos decir que era una trayectoria casi horizontal. Sí. Más bien, a propósito de balas y de agujeros, cuando subí a rescatar a la niña al departamento del piso 11, en el frente había boquetones abiertos de este tamaño, de 20 centímetros. Esos no eran balas de rifle, de fusil. ¿Se percató algún momento de disparos dentro del edificio Chihuahua? No, nunca. La parte esta del testimonio, cuando ve usted a esta persona intentar rodar hacia el desnivel de las pirámides, ¿él se encontraba herido o simplemente intentaba dar la vuelta a él para protegerse? Intentaba caerse abajo para protegerse. ¿Y vio cuando le disparan? Sí. ¿Supo quién le disparó? ¿O vio quién? No, no lo veía porque era así. Luego confirma algo que obviamente es de los datos que siempre nos han llamado la atención, esta periodicidad de los disparos. A las 10 de la noche inicia una balacera terrible. Sí. No sé si usted se percató que en ese momento hubiesen desalojado ya el edificio Chihuahua con los líderes estudiantiles o... No, porque yo estaba de un lado del edificio Chihuahua, yo vivía en la escalera A y los líderes estudiantiles estaban del otro extremo. Del otro extremo. Así que yo no vi nadie y nada. Y hasta lo de la periodista Palacio lo supe el día siguiente. Ahí tenía que estar también mi marido con el periodista Giorgio Fattori. Pero el periodista no quiso, un tipo muy aristocrático, dijo, ay, qué flojera las manifestaciones. Prefirió quedarse con unos líderes estudiantiles en el María Isabel para hacerles una entrevista
más íntima, y así se salvaron los 4. También comenta algo que obviamente es impactante, el relato del esposo de la mamá de la niña, Adriana, donde comenta que protestó con los soldados porque había visto soldados cortándole los dedos para robarse. 15 días después, el señor afirmaba que en Tlatelolco no había pasado nada. Sí, obviamente. Entonces me expliqué por qué en unas bardas habían pintado Tlatelolco no es Macondo. Su relato, los días siguientes difíciles, 15 días de ocupación militar y toque de queda en toda la unidad. Alrededor de la plaza. Correcto. Es decir, esto sería que en la noche ya nadie podía circular. No. Claro que nosotros circulábamos. 2 días después, el niño tenía una vacuna. Yo fui al pediatra y regresé bastante tarde. Un soldado estaba tratando de impedirme de volver a mi casa. Me estaba pidiendo papeles que yo no llevaba conmigo. Llegó un oficial y le dijo, deja a la señora. Y subí a mi casa tranquilamente. Y desde luego mi marido, amparado por lo de la Embajada de Italia, iba y venía cuando quería y a cualquier hora. De estas personas que la amenazan con las pistolas, todas parejas, ¿venían de civiles ellos? Sí, señor, venían de civiles. No había ningún uniforme. No, ningún uniforme y ningún guante. Pero, como les digo, sí vi algo, como un relámpago de blanco. Claro que yo soy muy fría y trataba de mantenerme fría, pero claro que estaba un poco preocupada en ese momento. Y luego otra de las cosas, la amenaza a la familia que pierde el muchacho de los 14 años. ¿Es expresada por esta familia con usted? Me lo contó la señora en una merienda de señoras en el edificio Guanajuato. Usted lo ve. El niño. Un boquete en el pecho. Grande. Usted vio a Miren, este muchacho. yo omito todo lo del principio porque yo en el principio de la balacera no estuve. Nosotros nunca nos pudimos imaginar que Tlatelolco fuera una cosa tan espantosa. Este relato de la señora Raimondi, donde vio o le contaron del muchacho de 14 años que fue desafortunadamente victimado, cuando yo entré a Tlatelolco, que fue después de la primera balacera, encontramos una valla tremenda para entrar y hicimos lo posible por entrar y entramos, mi hermano y yo, con un grupo de periodistas japoneses que fueron los famosos japoneses que fueron de alguna manera reprimidos. Lo vimos porque ellos pasaron el estacionamiento y nosotros nos seguimos por el andador. Cuando subí, ese muchacho estaba en la puerta de su casa con un boquete en el pecho, como que tuvo alguna fuerza para quedarse, salir a la puerta, nos suponemos para pedir algún auxilio, pero ya no fue, se le cerró la puerta, lo levantamos y lo dejamos recargado en la puerta de su departamento, que fue en el segundo piso. Esa fue una experiencia vivida, real y verdaderamente traumática. Ahí nos dimos cuenta que verdaderamente era algo extraordinario lo que estaba pasando en Tlatelolco. Y hay más hacia adelante. ¿Hay más de lo que usted vio? Sí. ¿Qué vio? Mire usted,
dije en principio, nosotros no imaginábamos la magnitud de la balacera. Ese era un miércoles. Yo trabajaba en una compañía donde ese miércoles teníamos torneo de boliche. Y bueno, le pusimos mayor atención y nos fuimos a jugar boliche. Y mi esposa, que es la persona que se ha referido en algunas ocasiones, la señora Raimundo, fue a visitar a otra de las amigas, que eran de las que se juntaban, el grupo de mujeres, a el edificio Chihuahua, 7º piso, con una señora que se llamaba Ofelia, se llama porque todavía vive, pero ya no aquí, en Durango se fue desde esa vez de Durango. Entonces yo no viví ni le podría decir de las luces, de cómo comenzó la balacera, que si hubo tiros de un lado, que si hubo tiros del otro. Lo que sí le puedo decir, porque eso lo viví, eso lo experimenté, lo que sí puedo ser categórico en esto es que la unidad estaba rodeada por una cantidad de soldados que después han dicho que si 4,000, que 5,000, pero la balacera fue tanto para el edificio Chihuahua, que era el que estaba enfrente de la plaza y donde se había concentrado las armas de grueso calibre, que sí hubo armas de grueso calibre, tanquetas. En una tanqueta estaba el general. Eso visto por mí, dicho por las gentes que creían o consideraban que ahí estaba el general Hernández Toledo, pero también estaba ocupada todo el jardín Tlatelolco, que da al frente del edificio donde le estoy narrando que hubo el Jardín de Santiago, donde hubo una persona herida, que fue la que nos llamó a nosotros para decir, vénganse porque hay problemas en Tlatelolco. Esa señora vivía en el 11 piso también y recibió una bala en el cuello. Y el niño que murió, o sea que el tiroteo fue indiscriminado, me imagino al principio, porque todavía conservo una bala y por ahí, ojalá la hubiera traído, se me ocurrió, yo estaba estrenando una camarita nueva, y vi la cantidad de cruces que estaban en la escuadra que hace el estacionamiento. Esa cuadra del estacionamiento no eran menos de 40 y me puse a tomar fotografías con flash. Y entonces es cuando se soltó otra balacera. Y desde todos los ángulos fue una balacera también indiscriminada. El edificio Guanajuato, el edificio Querétaro, que están a la plaza del Jardín Santiago, y los edificios que dan hacia la plaza, que son en el lado norte, que es el 2 de abril y el 15 de septiembre, también hubo heridos y muertos en ese edificio. Entonces mi esposa estaba en ese edificio y cuando yo la fui a rescatar, no en ese momento, sino al siguiente, pero todo el tiempo me lo pasé afuera junto con mi hermano y a nosotros nos tiraban. Y nosotros nos arrastrábamos porque nos tiraban. Estábamos recibiendo balazos. Entonces, vimos, y eso también es un testimonio que yo no lo he repetido porque las conclusiones que he sacado en eso, no me ha gustado externarlas, pero yo en este momento certifico que eran más de 40 cruces y que estaban bajando los cadáveres a que se hace referencia la licenciada, más bien, cargándolos como si fueran animales. Eso yo lo fotografié en un momento determinado, pero desafortunadamente, como era yo un novato y sigo siendo novato de la fotografía, salieron muy, muy borrosas. Pero fueron desapareciendo las fotografías, que si uno préstamela, que si yo voy a sacar una, en fin. El caso es que esas fotografías me quedan 2 o 3 de
una masacre directa que hicieron los soldados hacia las gentes que tenían amontonadas en el atrio de la iglesia y en lo que ahora es una, pues es una guardería que hizo la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahí masacraron, yo creo que no 200, por 40 que contamos, 40 cruces, que no eran cruces rojas, cruces del ejército, Las llenaban y salían, las llenaban y salían. Eso lo vimos nosotros desde afuera del edificio. O sea, cuando se publicaron creo que el periódico que dijo más muertos fue La Prensa y hablaba en aquellos años de 40. El que dijo menos, pues que eran 2 o 3 muertos. No, 2 o 3 muertos apenas hubo en el edificio donde yo estuve, que no era la balacera directa, era la balacera indirecta. Así que, pues, ese es un testimonio que de alguna manera siempre tenemos presente, porque desgraciadamente sacamos conclusiones de esto y la conclusión es de que pues seguimos teniendo muertos por el ejército. Yo no sé cómo puede disculparse al ejército de esta masacre y de las siguientes y las que hemos seguido teniendo, etcétera, etcétera. Así que es una masacre, fue una masacre y no se ha resuelto cuáles son los responsables de esta. Nosotros somos totalmente independientes, apolíticos, no pertenezco a ningún partido. Así que son testimonios directos. Bueno, mi nombre es Gervasio Vázquez Rivera y yo soy contador público y he vivido desde 1967 en Tlatelolco y sigo viviendo en Tlatelolco. Perdón, no, adelante. Quisiera añadir una cosa. La familia Vázquez vive desde 66 en Tlatelolco, padeció lo de la masacre de Tlatelolco y padeció muy duramente lo del temblor, a donde los señores Vázquez perdieron al niño más chico, entonces de 15 años. Dos preguntas, uno de nuevo a usted. Usted habla de que les disparaban. Sí. ¿Quiénes les disparaban? El ejército. Directamente el ejército. Voy a permitirme intervenir. Definitivamente usted sentía pues que le estaban disparando. ¿Pudo usted percatarse si era personal uniformado o personal civil? Eran los únicos uniformados los que estaban en fila hacia la gente que estábamos en la cabecera del edificio Chihuahua, esperando yo por conocer si dentro del grupo de las gentes que estaban detenidas estaba mi esposa y mi hija, porque no estuvo en el departamento, o si de alguna manera podíamos entrar al edificio Chihuahua. Vimos claramente que era el ejército uniformado con armas los que nos dispararon a todas las gentes que estábamos en la cabecera del edificio Chihuahua. Sí, nomás para dos últimas preguntas, para cualquiera de los dos que me pueda responder. Después de esa segunda balacera a las 10 de la noche, ¿se oyeron otra vez disparos más noche? Yo siento que toda la noche hubo balazos intermitentes. De vez en vez, cada 10, 15 minutos, se oía un traqueteo de armas. O sea que nosotros estuvimos, bueno, yo en lo particular estuve toda la noche despierto porque no sabía dónde estaba mi esposa y mi hija. Tratábamos de adivinar en qué lugar estaba. Pudo haber estado en el departamento de la señora, estuvo en el departamento de otra amiga, o sea que toda la noche nos pasamos oyendo la balacera intermitente que no cesó un solo momento desde las 10 de la noche, 10 y pico de la noche, hasta cuando amaneció 5 o 6 de la mañana que todavía se oían disparos. Muy bien, la última, para la señora, es la última.
durante toda esa noche y el día siguiente, y obviamente 15 días, usted habla cuando lleva a su hija al columpio y 2 soldados estaban ahí. ¿Qué tipo de armamento? Si había algún dispositivo, si traían cámaras, ¿qué portaban los soldados? Un rifle más alto que ellos, con bayoneta insertada, ¿cómo se dice? Bayoneta puesta, ya, bayoneta calada. Nada de cámaras, ningún otro armamento. Pues por mi parte agradecerles este testimonio que obviamente es de 2 testigos presenciales, neutrales, quisiera decir neutrales para decir un término que sí, no es tan neutral en el sentido del impacto. Y de nuevo agradecerle a usted y obviamente a usted también, porque es el primer testimonio que recibimos de habitantes de la unidad católica. Muchísimas gracias. Una pregunta. Doña Anuncia, yo quisiera que usted o don Gervasio ahondaran o nos explicaran más en qué consistió o cómo estuvo y si tienen ejemplos, más ejemplos de intimidación de las autoridades a las familias habitantes de Tlatelolco. Puedo contestarle por el único caso que yo supe, que fue de esta señora, que me dijo que llegaron 2 personas a su casa unas cuantas semanas después de la masacre. La señora tenía una hija que entonces apenas era adolescente, muy guapa la niña, por cierto, muy linda, rubia, ¿te acuerdas? Y la señora nos dijo que habían llegado 2 hombres a su casa y que le habían preguntado, usted perdió un hijo, ¿verdad? Y ella dijo, sí. Y usted tiene una niña, ¿verdad? Sí. Muy linda su niña, sí. Cuidado con su niña, señora. Ya no vaya a decir. Prácticamente le amenazaron con que no dijera a nadie que ella había tenido un hijo y que este hijo se había muerto en lo de Tlatelolco, si no le iba a pasar algo a su niña. Esto ella me lo contó mínimo unos 3 años después, y todavía lo contaba con mucho miedo. Bien, muchas gracias. Pues quiero agradecer a doña Anuncia, a Eugeni Vida de Raimondi y también al espontáneo testimonial de don Gervasio, su asistencia esta tarde a el pleno de esta comisión y su testimonio. Su testimonio es muy valioso, su testimonio queda registrado dentro del acervo que la comisión va a ofrecer para que lo pueda consultar todo el pueblo de México y va a quedar en la biblioteca del Congreso a disposición de todos los investigadores que quieran consultarlos. Muchísimas gracias y lamentamos mucho ese triste episodio que ustedes vivieron. Y también definitivamente festejamos que hayan salido indemnes de ese problema. Si me permiten 2 palabras más, yo les agradezco a todos su atención. Yo siento México, yo soy extranjera, soy italiana, desde 1981 vivo en Italia, pero mis 2 hijos son mexicanos y nosotros siempre sentimos México como nuestra patria, como nuestro hogar y para mí en particular como el lugar de mi juventud y de la alegría de mis niños. Yo les agradezco a todos y me felicito con el pueblo de México que tuvo por fin el valor de formar esta comisión para aclarar a estos hechos que para mí representaban una deuda frente al pueblo de México y frente a su historia. Muchas gracias.